estaríamos con una cuota de bendición que no merecemos. ¿Verdad? Porque todo lo que recibimos estaríamos con una cuota de bendición que no merecemos. ¿Verdad? Porque todo lo que recibimos no es por lo que recibimos, es por gracia. Amén. Pero sabiendo que Dios es excelente y que Dios tiene la peculiaridad de darnos más de lo que pedimos, de lo que entendemos, es más excelente dando que tú insistente pidiendo. Ay, Padre. Te va a dar más de lo que le pides. Qué bueno, Señor. Por lo tanto, entendiendo que Dios es así de excelente, sé que aunque ya todos hemos recibido una cuota de bendición suficiente, Dios va a sumarle a esa cuota, amén, para bendecirnos un poco más. ¡Gloria! Como les decía, es para mí un honor el poder estar en esta tarde, noche entre vosotros. Hace muchísimo tiempo que yo estuve por aquí. Recuerdo que estuve en Irún y estuve en San Sebastián. Estuve con el hermano Enrique, con el hermano Ricardo, con su compañera Tabita, con el hermano Martín, que ya está con el Señor, y que fueron unos días inolvidables, tanto para ellos como para mí. Qué bien. Y hoy me alegro, después de tanto tiempo, el poder volver a estar entre vosotros. ¡Gloria! Y el poder ver que estáis bien. Amén. Alguno dirá, ¿y cómo sabes tú que estamos bien? Si no, digo, sé que estáis bien porque estáis aquí. Amén. Estar aquí ya es evidencia de que estamos bien. Gloria. Independientemente de las cosas que puedan estar sucediendo en la vida de cada uno. Pero si estamos aquí, es porque seguimos creyendo en Él. Amén. Si estamos aquí es porque seguimos teniendo necesidad de Él. Amén. Y mientras que creamos en Él y mientras que tengamos necesidad de Él, estaremos bien. Qué bien. Aunque el cielo se esté cayendo, aunque la tierra se esté abriendo delante de nuestros pies. Pero si tenemos fe en Él, si tenemos necesidad de Él, seguimos estando bien. ¡Gloria! Voy a compartirles algo que Dios me recordaba mientras que el culto daba comienzo. Y que creo que es lo que Dios hoy tiene para vuestras vidas. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 22 en adelante. Dice así, el texto citado. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué bonito. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los Bonito. y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, Qué bien. la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén. En este precioso episodio encontramos a tres protagonistas principales. Y ninguno de los tres es Jesús. Vaya. Ya es altamente significativo que en una historia esté Jesús y Él no sea ni tan siquiera el tercero de los grandes protagonistas de dicha historia. Esta historia es peculiar, en un principio por esto, porque apareciendo Jesús no es Él el primero, ni el segundo, ni tan siquiera el tercer protagonista. Los tres primeros protagonistas de esta historia son José, María y Simeón. Dice esta historia que José y María tienen que llevar a Jesús, cuando es un bebé, a Jerusalén. Y le tienen que llevar ahí, porque era ahí donde le tenían que llevar según la ley. Y le tenían que llevar para presentarle al Señor. Y cuando están para presentarle al Señor ya en Jerusalén, concretamente en el templo de Jerusalén, el edificio más significativo de la capital de Israel, cuando están ahí dispuestos a ofrendar tórtolas y palominos, tal cual les enseñaba la ley, aparece un personaje que obedece al nombre de Simeón. Simeón aparece una sola vez en las Escrituras, pero aunque solo aparece una vez, es digno de estudiar este personaje. Dice la Escritura acerca de Simeón que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Dice que tenía revelación de parte del Espíritu del Señor. Y dice que era el Espíritu del Señor el que le movía. Y este personaje que tiene al Espíritu Santo sobre él, que tiene revelación del Espíritu del Señor y que es movido por el Espíritu de Dios, llegó al templo. Y llegando al templo, el Espíritu le indicó quiénes eran los padres del Mesías. Se ha acercado donde ellos, ha tomado al niño de los brazos de María, lo ha levantado en oración delante del Señor y le ha dicho a Dios: despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu redención. Qué bonito. De esto les quiero predicar hoy. Y teniendo esta historia como base, voy a decirle tres verdades principales. La primera de las verdades acerca de la cual les voy a predicar con esta historia como base es que no hay creyente sin propósito, pero que no hay culminación de propósito ausente de dolor. Vaya. Lo segundo que tendré para compartirles es que la fidelidad cristiana no se mantiene en base a la esperanza de una recompensa, sino que la estabilidad de la fidelidad cristiana tiene que estar arraigada al amor de aquel que te llamó. Gloria a Dios. Y por último, les estaré hablando con esta historia como base acerca de Dios, de nuestro Dios. Y les estaré diciendo que Dios, nuestro Dios, es Dios de todos, pero también es Dios de cada uno. De esto es de lo que les voy a predicar. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor y pueden recibir a esa palabra con un poderoso y digo gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Dale el mejor aplauso que tengas a esa palabra. No hay creyente sin propósito, pero no hay culminación del propósito ausente de dolor.
Lo que yo quiero decir con esta frase sencillamente es que todos los que hemos abrazado la fe, todos sin excepción, tenemos un propósito personal, individual, intransferible, delineado por Dios exclusivamente para nosotros. Qué bonito. Pero que la consecución, la culminación de ese propósito personal preparado por Dios no podrá hacerse realidad divorciado del dolor. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito que lleva tu nombre y tus apellidos. Dios tiene un propósito que lleva el número de tu documento nacional de identidad. Es un propósito que Dios preparó para ti, exclusivamente para ti. ¿Lo cumples tú o no lo cumple nadie? En ese propósito personal, Dios muestra lo personal que Dios es. Dios es tan sumamente personal que cada vez que creó a un ser humano rompió el molde. Ay, Padre. Dios jamás creó en series. Dios es artesano. Qué bonito. Rompe el molde y crea a un tercero distinto al segundo y también al primero, porque Dios no crea en serie. Dios crea de uno en uno. Qué bonito. Y ese Dios tan personal manifiesta lo personal que es en el hecho de que no ha visto ni tan siquiera un ser humano igual a otro ser humano en toda la historia de la humanidad. Alguno podrá decir, ¿y qué me dices de los gemelos? No es verdad que sean idénticamente igual. No ha visto en la historia de la humanidad una persona que tenga su huella dactilar igual exactamente a otra persona. Verdad. No ha visto en toda la historia de la humanidad una persona que tenga una oreja igual a otra persona en toda esa historia de la humanidad. La peculiaridad de la huella dactilar, la peculiaridad de la oreja, nos está hablando de una rúbrica, de una firma de Dios. Dios es sumamente personal. ¡Qué bien! Y ese Dios que es extraordinariamente personal ha creado un propósito exclusivo para ti. ¡Qué bonito! Está hecho para ti, delineado para ti. Tu vida física, tu vida anímica, tu vida espiritual están en consonancia con ese propósito que Dios preparó. Es por eso que me vuelvo a repetir, ese propósito personal que Dios preparó para ti, ¿se cumple en ti o no se cumple? De hecho, el propósito personal es la razón de tu existencia. Qué bonito. Pero además es el porqué y el para qué de la misma. Ay, Dios. Yo existo no porque mi padre y mi madre se enamoraron. Yo existo no porque sea un eslabón más en la cadena de mi línea genealógica. Yo no existo por una casualidad ni tampoco por un accidente. Delineado por Dios que me pretendió. No existía nada, absolutamente nada. No había cielo, no había tierra, no había mar. No había estrellas tachonando el firmamento. Nada existía. Dios en su maravillosa Trinidad. Y cuando Dios está solo, cuando Dios no tiene nada creado, ya Dios me vio. Ya Dios me soñó, ya Dios escribió mi historia desde mi nacimiento y hasta mi tumba, y aún después de mi tumba también lo escribió. Y ese sueño de Dios conmigo es a eso
a lo que llamamos propósito personal. Y por ese sueño, por ese propósito, es que yo he venido a existir. El propósito personal de Dios contigo es la matriz que dio a luz tu existencia. Pero el propósito personal de Dios con Él y conmigo no solo es la matriz que permitió que Él y yo existiésemos. Es que ese propósito además es el porqué y el para qué que da sentido a nuestra existencia. Nadie va a encontrar el sentido de su vida ajeno al propósito que Dios para Él diseñó. Pero ese propósito tan personal, ese propósito que es la matriz de tu existencia y el porqué y para qué de la misma, ese propósito no se puede culminar, no se puede completar, no se puede realizar ausentes de dolor. Es por eso que les decía en el encabezamiento de este mensaje que no hay creyente sin propósito, pero que no hay culminación del propósito ausentes de dolor. José, el carpintero, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, también vino a existir porque hubo un propósito personal de Dios que le precedió. Y ese propósito personal de Dios que precedió y dio lugar a su existencia, además se convirtió en el porqué y el para qué de dicha existencia. El propósito de Dios con José, que permitió que José existiese y además fue el que le dio sentido a dicha existencia, fue que José la cobertura paternal del Mesías, desde que el Mesías naciese y hasta que el Mesías en su humanidad tuviese capacidad de independencia. Vaya. Ese era todo el propósito de Dios con José. ¿Y sabéis qué? Que José amaba el propósito de Dios. Qué bien. José, como tú y como yo, de que descubrió el propósito de Dios para su vida, lo abrazó. Aparentemente el propósito de Dios con José no era un propósito de escaparate, era más bien un propósito de trastienda. No hay mucho glamour en eso de hacer de niñero de un bebé hasta que el bebé tenga edad para su independencia. No parece que esto sea un propósito para poner altavoces. Pero José, aunque el propósito no tenía glamour, aunque el propósito no era un propósito para anunciar, José amaba el propósito de Dios. Y yo entiendo que José abrazó el propósito de Dios. Entendió que él nació y vino a existir única y exclusivamente para ser el padre del Mesías de Dios. La cobertura paternal de esa criatura desde su más tierna infancia y hasta que en su humanidad tuviese capacidad de independencia. Y abrazó el propósito. Qué bonito. Pero ¿sabes qué? Que llegó un momento que José empezó a entender que el propósito de Dios era iglesia. Y José, como un humano semejante a nosotros, de que descubrió el ingrediente llamado dolor como parte del propósito que Dios para él preparó, intentó cumplir el propósito ausente del dolor. Pero yo no le critico a José por eso. Yo entiendo a José, porque yo también amo el propósito de Dios conmigo. Pero también yo, como José, cuando he descubierto la porción de dolor que Dios colocó en el propósito que para mí preparó, yo también, como José, he intentado cumplir el propósito de Dios ausente de la cuota de dolor que Dios creó para el propósito que para mí diseñó. José es como yo, José es como tú, José es como nosotros. Amamos el propósito de Dios, pero intentamos evitar cualquier clase de dolor. Ayúdanos. ¿Queremos cumplir el propósito? Claro que sí, pero siempre intentamos cumplirlo ausentes de dolor. Pero José tuvo que descubrir
que no se puede culminar, no se puede terminar, no se puede realizar, no se puede coronar. Gloria a Dios. Por resumirles la historia de José. José no era un hombre cualquiera en Nazaret. Vosotros recordaréis la estirpe de José. José pertenece a la tribu de Judá. Y más específicamente pertenece a la familia de David dentro de la tribu de Judá. No es cualquier cosa pertenecer a la familia de David dentro de la tribu de Judá. Siendo más específicos, encontramos en la genealogía de Mateo y de Lucas que José es descendiente directo de David. Eso implica que si Israel no estuviera bajo el yugo gentil, José sería rey en Israel. Es por eso que José en Nazaret no es un hombre cualquiera. José en Nazaret es un hombre insigne. José en Nazaret es un hombre honorable. Cuando José pasea por las calles de Nazaret, camino a su carpintería, hay un murmullo de admiración detrás de los pasos de José. José, descendiente de David. Ahí va José, el de sangre azul. Ahí va José, el hombre de honor en Nazaret. Es un hombre insigne, es un hombre de honor, es un hombre de alta alcurnia en Nazaret. Y está comprometido con María. María también pertenece a la tribu de Judá. También ella pertenece a la familia de David. Perteneciendo a la familia de David y a la tribu de Judá, María es consciente de que es una de las posibles candidatas a ser mamá del Mesías. Porque ella sabía que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá y en la familia de David. Por lo tanto, ella sabe que es una posible candidata a ser madre del Mesías. Y llegó un día extraordinario para María y también como consecuencia para José. Estando ella comprometida con él, recibe una visita angelical. Se presenta el ángel del Señor en la casa de María y le dice: bienaventurada eres, María, tú entre todas las mujeres. Por abreviarles, el ángel le dice: María, me ha dicho Dios que te diga que vas a ser mamá del Mesías. Y María recibe con gozo la noticia. Sabía que era una posible candidata a ser madre del Mesías. Pero María, en aquella inocencia típica de aquella santa mujer, le dice al ángel: me parece bien lo que Dios te ha dicho que me digas, pero te quiero recordar a ti y también al Dios que te envía que soy mocica. Estoy pedida con el José, pero ya sabes tú que no compartimos lecho todavía. Acepto lo que me dicen, pero ¿cómo no se va a hacer? Y es entonces que el ángel, en esa respuesta, le da las palabras más sencillas para el misterio más profundo. Dice: no te preocupes, María, esto no es un problema para el jefe que me envía. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. En otras palabras, María, vas a ser la única mamá en toda la historia sin voluntad de varón. Y aquella santa mujer, con aquella inocencia que le caracterizaba, le dice: hágase con la sierva del Señor conforme tú digas. Y en aquel momento se empezó a gestar el mayor milagro de la historia, la encarnación. El milagro que dice que el Dios todo grande se hizo hombre todo pequeño. Y todo esto en el vientre de aquella moza israelita que obedecía el nombre de María. ¿Quién conoce esto? Lo conoce el ángel, lo conoce María y lo conoce Dios. Nadie aparte de ellos tres lo sabe. La vida ha continuado. Unos días después, solo unos días después, en la familia se baraja la idea de mandar a María, la prima pequeña, a que atienda a Elizabeth, la prima mayor. Elizabeth, la prima mayor, ha quedado en estado de buena esperanza, siendo ya muy mayor, tanto ella como Juan el Bautista. Y estando en los últimos 3 meses de su periodo de gestación, necesita a alguien que le ayude, que esté con ella. La familia entiende que la que tiene que ir a ayudarle es la prima menor, que es María. Y María, con el permiso de su padre y también de su prometido José,
Sale de Nazaret. ¿Camino a dónde? Camino a una ciudad por determinar en la provincia de Judea. ¿Para qué? Para atender a la prima Elizabeth en los últimos 3 meses de embarazo de esta. ¿Cómo sale María de Nazaret? María sale de Nazaret siendo la honorable María, la honrada María, la prometida del insigne José. Así es como sale María de Nazaret. Lleva el permiso de su padre, lleva el permiso de su prometido. Han pasado 3 meses. Elizabeth ha tenido Juan el Bautista y María ha regresado a Nazaret. Nazaret es una población pequeña. Y cuando María entra por los aledaños de Nazaret, el comentario empieza a correr. Hay una evidencia en la fisonomía de María que dice a las claras que María ha sido infiel. Son 3 meses de gestación, ya no lo puede disimular. Y la gente empieza a ver a María y se dan de codos unos con otros y dicen: ¿has visto a María? Oye, María no ha vuelto como se fue. María ha sido infiel. Ha sido infiel a José. La noticia corre como la pólvora en Nazaret. Todo el mundo se ha enterado. Todo el mundo, menos José. El dañado siempre es el último en enterarse. Pero le llegó, al final le llegó la noticia a José. José no puede dar crédito a lo que oye en sus oídos. Él no puede creer que su María le haya sido infiel. Le conoce el corazón, la ventana, sabe que ella no puede, no lo puede creer. Le puedo ver correr, rápido y raudo, se levanta las sayas, sale desde la carpintería, corre a la casa de su suegro, pega a la puerta, quiero ver a María. Y de que ve a María, que José ve a María. La evidencia es tan palpable, es tan clara, que no se puede contradecir. María definitivamente le ha sido infiel. En José se ha roto todo lo que componía su hombre interior. Su corazón se ha hecho añicos, su esperanza se ha perdido. Dice el texto sagrado que José se ha ido a la soledad del campo. Necesita estar solo. Hay momentos en que un hombre necesita estar solo para aclarar sus ideas. José necesita aclarar sus ideas en cuanto a qué hacer con la infiel María. Él tiene 2 opciones para hacer con María. Puede denunciarla públicamente y la tienen que apedrear. Es decir, la vida de María está en sus manos. O puede tomar una opción que surgió después de la legislación mosaica. Era una alternativa que la misericordia de Israel entregó a la mujer infiel. Y esa alternativa decía que se podía hacer una reunión semisecreta, la podía repudiar José, ya no sería su prometida ni tampoco su posterior mujer, pero preservaría la vida a María. Y dice la Escritura que José amaba a María a pesar de lo que María le había hecho a José. No pensaba matarla, pero tampoco podía convivir con ella. Su honor de hombre le impedía convivir con ella, pero su amor le impedía matarla. Por mi amor no te puedo matar, pero por mi honor no puedo vivir contigo. Y con esos pensamientos, cansado, se echó a dormir José. Y dice el texto sagrado que estando durmiendo José tuvo un sueño. Subrayen esto. ¿Qué tuvo José? Un sueño. Y dice que en el sueño le aparece un ángel. Es un sueño. Y en el sueño le aparece un ángel. No es un ángel literalmente, no. Es un sueño y en el sueño aparece un ángel. Y el ángel le dice en el sueño: José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a mí lo que me sorprende es que dice que José despertó del sueño y tomó a María por mujer. Vaya. Os doy mi palabra de hombre. Si a mí me pasa eso, toquemos madera. Si a mí me pasa eso, yo no me conformo con un sueño.
Un sueño no, cariños, un sueño no. Porque, ¿qué es un sueño? Es verdad que un sueño puede ser un vehículo de revelación divina, pero también es verdad que hay sueños que no son necesariamente de Dios. Hay sueños naturales y hay sueños de Dios. La gran mayoría de los sueños son naturales y algunos excepcionalmente son sueños de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo surge un sueño natural? Un sueño natural surge cuando tú en el consciente has tenido una tarea durante el día y de que el consciente se apaga, a través del sueño, se enciende el subconsciente. Y normalmente el subconsciente en sueños, mientras que el consciente está apagado, te habla de aquello que te ha preocupado mientras que estabas consciente. Si yo tengo una preocupación hoy mientras que estoy consciente, seguramente de que mi consciente se apague, en el sueño se enciende mi subconsciente y mi subconsciente en sueño me va a hablar de aquello que me ha preocupado mientras que estaba consciente. Si a mí me pasa lo que le pasa a José, yo ese sueño lo tipifico como un sueño natural. Porque lo que me ha preocupado durante todo el día ha sido la infidelidad de María. Se ha apagado el consciente, se ha encendido el subconsciente. Y ese sueño sencillamente es un sueño natural. Pero José no tiene dudas. José, con un simple sueño, dice que se levantó y tomó a María por mujer. Amén. ¿Sabes qué me enseña esto? Me enseña que no era la primera vez que José tenía un sueño de Dios. Eso me enseña que José estaba muy experimentado en tener sueños con Dios. Lo cual a su vez me enseña que José era un hombre que cultivaba una intimidad extrema con Dios. Amén. Esto me enseña que José, en esa intimidad cultivada con Dios, había aprendido a distinguir el tono de la voz del Señor. Amén. José era de ese grupo selecto que no necesita que Dios le hable a voces. Era de ese grupo selecto que con un susurro saben que es Dios el que les está hablando. Y voceando. Y luego hay gente que conoce también el tono de la voz de Dios, que con un susurro de Dios le habla. José, rápidamente, sé que eres tú. Distingo perfectamente la tonalidad de tu voz. José es un hombre que, como Juan, está acostumbrado a recostarse en el pecho de su Señor. José conoce el latido del palpitar del corazón de Dios. José es de aquellos que no necesita truenos ni fuego. Es aquellos que han aprendido a reconocer a Dios en el silbo apacible de su voz. Sé que eres tú. No sé cómo ha pasado eso. No sé qué quiere decir el Espíritu Santo vino sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No entiendo muy bien eso, pero sé que eres tú. El tono de tu voz es inconfundible para mi oído, sé que eres tú. Por lo tanto, se me han disipado las dudas. María aparentemente ha sido infiel, pero yo sé que María sigue siendo parte pura. La recibió por mujer. Cuando él abraza a María, está abrazando el propósito de Dios con él. Está abrazando ese propósito que es la matriz de su existencia y el porqué y para qué de la misma. Ha abrazado el propósito. Y José está feliz de abrazar el propósito. José dice, ahora sé por qué he venido a existir. Yo he venido a existir para cuidar a esta criatura de que nazca hasta que esta criatura tenga capacidad de independencia en su humanidad. Y abraza. Lo que desconocía José a estas alturas es que ese propósito que estaba abrazando llevaba una alta e intensa cuota de dolor. Porque fue a partir de ahí, a partir de recibir a María por mujer, fue que José, e intensa cuota de dolor. Porque fue a partir de ahí, a partir de recibir a María por mujer, fue que José, porque fue a partir de ahí, a partir de recibir a María por mujer, fue que José ahí
la sinagoga, nadie se sienta al lado de él. A partir de ahí, José tiene que empezar a observar las risas burlonas de los que le rodean. A partir de ahí, José tuvo que escuchar a su padre decirle: no puedes venir a la cena de Nochebuena con los tíos, porque los tíos me han dicho que si tú vienes, ellos no se sentarán a la mesa con nosotros. A partir de ahí, José tiene que sufrir el menosprecio de todos los que le rodean. A partir de ahí, José empieza a entender que en el propósito personal que Dios diseñó, está empezando a saborear la guía amarga de la cuota de dolor que hay en el propósito que Dios para él diseñó. Pero llega la noticia que le alegra la vida a José. Una noticia que viene firmada por el César del Imperio Romano. Una noticia que dice: todos tienen que ir a empadronarse a la ciudad de sus antepasados. Cuando José recibe esa noticia, para José esa noticia fue una bocanada de aire fresco. ¿Sabéis por qué? Porque esa noticia le iba a permitir durante unos días salir de Nazaret. Pues él necesita salir de Nazaret. Él se ahoga en Nazaret. No puede soportar más las miradas burlonas. No puede soportar más los comentarios hirientes. No puede soportar más a sus tíos diciéndole: no te sientes a comer donde nosotros estamos. José necesita salir, aunque sea unos días, de Nazaret. Y ese edicto le permite. Es por eso que con alegría José prepara algo rico, monta a la María encima y sale de Nazaret. ¿A dónde se encamina? A Belén. ¿Por qué? Porque era de Belén, de donde eran sus antepasados. Era de Belén, de donde era David. Y ha llegado a Belén y conocéis la historia. Se ha cumplido el tiempo del alumbramiento. María ha dado a luz allí en aquella cuadra. Aquel que es Dios hecho carne, y le ha colocado en aquel pesebre donde comían las mudas bestias de carga. Y aquel pesebre ejerce de cuna del Dios de Israel. Decidme, ¿cuántos días necesitaría María para restablecerse de su parto? María es una mujer joven, es una mujer robusta. María en 2, 3, 4 días. Mi madre, que estaba en el Señor, tuvo 8 hijos. Cuando mi madre vivía, todavía lavaba en panera. Mi madre terminaba de dar a luz y se iba a lavar la panera. Era una mujer robusta y fuerte. María era como mi madre, una mujer de aquellos entonces, robusta y fuerte. ¿Cuántos días necesitaba María? ¿2, 3 días? ¿Una semana tal vez? Pero han pasado 2, 3 días, 7 días, 8 días, 10 días. Y José sigue en Belén. Llega el momento en que María le tiene que preguntar a José: José, ¿podemos regresar a Nazaret? Estoy restablecida, estoy fuerte, puedo hacer el camino de regreso. Llevamos 10 días con la carpintería cerrada. No está la economía para perder tanto. José, regresemos a Nazaret. Y es entonces cuando José le tiene que confesar a María: María, estoy sopesando la posibilidad de no volver a Nazaret. María, no vivo en Nazaret. No te he querido decir nada, pero es que me es imposible seguir viviendo en Nazaret. No soy capaz de soportar los comentarios hirientes. No soy capaz de soportar las miradas burlonas. No soy capaz de soportar el menosprecio de mi propia familia. No puedo vivir en Nazaret. María, amo el propósito de Dios conmigo, pero no soy capaz de digerir la porción de dolor que Dios incluyó en el propósito que para mí preparó. María, nos vamos a quedar a vivir en Belén. Es por eso que llegamos al texto que hemos leído y vemos a José llegando a Jerusalén. Pero claro, le vemos llegar a Jerusalén no desde Nazaret, le vemos llegar a Jerusalén desde Belén. Le preguntamos a José: José, ¿por qué vienes a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret? Y José nos responde, me dice: Lolico, vengo a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret porque vengo huyendo del dolor del propósito que Dios para mí preparó. Lolico, yo amo el propósito como tú, pero voy a intentar cumplir el propósito. Yo me siento identificado. Yo
Yo también he intentado lo que José intentó. Yo amo profundamente el propósito de Dios conmigo, pero con la misma profundidad he intentado evitar el dolor que hay en el propósito que Dios para mí preparó. Yo he abrazado con intensidad el propósito que Dios preparó para mí, pero con la misma intensidad he intentado vivirlo ausente de la cuota de dolor que Dios incluyó en el propósito que para mí diseñó. No critico a José, me siento identificado con él. Lo que José no sabía y que yo en mi momento también desconocía es que el propósito que Dios preparó para mí, para él y para ti no se puede culminar con éxito ausente de la cuota de dolor que Dios incluyó en el propósito que para ti diseñó. Es por eso que vuelvo a repetir, no hay creyentes sin propósito, pero no hay culminación del propósito sin dolor. Ahí está José, de regreso de Jerusalén, después de presentar al niño en Belén. Está ahí, cuidando al niño, cumpliendo el propósito, pero en Belén, ausente de dolor. Transcurrió la historia, vosotros la conocéis como yo. Y Dios le dijo a José, José, tienes que salir de Belén. ¿Por qué? Estoy bien en Belén, no estoy cumpliendo tu propósito, no estoy cuidando al niño con esmero. Y además aquí en Belén no me conoce nadie, nadie conoce la historia de María. Aquí no tengo que soportar miradas burlonas, ni comentarios hirientes. Aquí no tengo que soportar el menosprecio de la familia. ¿Por qué me voy a ir de Belén? José, te tienes que ir de Belén. Porque se ha muerto Herodes. ¿Saben quién ha tomado su lugar? Lo ha tomado Arquelao, que es peor que su padre. Su padre ya intentó matar al niño, Arquelao lo mata. Te tienes que ir de Belén. No sé. ¿Por qué? Porque si te quedas en Belén se muere el propósito. Si pretendes cumplir el propósito de Dios contigo en tu Belén particular, ausente de la cuota de dolor que dicho propósito tiene, si pretendes eso, se te muere el propósito de Dios. Amén, Señor. El propósito de Dios se muere si te quedas en Belén. Qué bonito. El propósito de Dios se muere si lo quieres vivir ausente de la cuota de dolor que Dios incluyó en dicho propósito. Tienes que salir de Belén. Puedo ver a José, palabra de corazón que le puedo ver. Aleluya. Puedo, con los ojos de la imaginación, visualizar la escena. Y puedo ver a José diciéndole, vale, dejo Belén, vale, ¿me voy a Capernaum? Y Dios le dice, no, a Capernaum no, José. Ah, a Naín, ¿me puedo ir a Naín? No, José, a Naín no. ¿Me puedo ir a Gaza, por favor, ¿me puedo ir a Gaza? No, a Gaza tampoco. ¿Dónde entonces? A Nazaret, José. A Nazaret. ¿Por qué? No hay más ciudades. José, tiene que ser en Nazaret. Glorioso Dios. Y puedo ver a José. Le puedo ver en el camino de regreso a Nazaret. El camino de regreso a Nazaret es un camino amargo. El camino de regreso a Nazaret es un tramo de hiel. Esto que os predico no nace en un escritorio. Esto que os predico nace en la experiencia vivida. Yo sé lo que es el camino de regreso a Nazaret. ¿A Capernaum? ¿Por qué no a Capernaum? No. ¿A Naín? ¿Por qué no a Naín? No. ¿Por qué no a Gaza? No. Tiene que ser a Nazaret. Porque el propósito que diseñé para ti tiene una cuota de dolor. Y si no vives la cuota de dolor que yo incluí en el propósito que para ti diseñé, el propósito se muere y no se puede realizar en su plenitud. Porque no hay creyentes sin propósito, pero no hay culminación del propósito ausente de dolor. Y tuvo que volver a Nazaret. Y tuvo que aprender a vivir
con la crítica toda su vida. Y tuvo que aprender a vivir con la burla de los demás toda su vida. Y tuvo que aprender a vivir con el menosprecio de su familia. Mirad, hay cosas que Dios te va a quitar. Y hay cosas que Dios te va a decir, te las voy a dejar para que aprendas a vivir con ellas. Santo. San Pablo le ora al Señor 3 veces. Le dice, oye, quítame el aguijón. Oye, quítame el aguijón. Y de tercera, oye, quítame el aguijón. No era cualquier cosa el aguijón. Cuando San Pablo tiene que definir la naturaleza del aguijón, dice que era un emisario de Satanás. Dice que cada día me abofetea, me ridiculiza. Cada día. Cuando él dice cada día, está diciendo que los fines de semana también. Está diciendo que aquel demonio no tenía vacaciones ni de verano, ni tampoco de Navidad. Cada día, el lunes y el martes también. Pero venía el miércoles y volvía el jueves, y el viernes otra vez. Y el sábado y domingo volvía a venir. Cada día viene un emisario de Satanás, se pone sobre mí, me abofetea, me ridiculiza, me escupe en la cara, y después se va. Y al día siguiente vuelve a venir. Oye, quítalo de mí, ¿no? No soy yo el apóstol, no es ese un demonio, no eres tu Dios, no juego yo en el equipo del que gana, no juega ese en el equipo del que pierde. ¡Quítalo! Y le dice 3 veces que se lo quite. Y la tercera vez aparece Dios en la ventana y dice, no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar, Pablico. Eso no te lo voy a quitar. ¿Y por qué no me lo quitas, hombre? Y de eso te lo voy a dejar para que aprendas a vivir con ello. Porque hay cosas que Dios nos quita. Hay cosas que Dios nos deja para que aprendamos a vivir con ello. Gloria a tu nombre. Y José aprendió a vivir con la Dios en el propósito de María. Porque no hay creyentes sin propósito. Pero no hay propósito sin propósito. Amén, Jesús. Me tendrás que preguntar a la altura de este mensaje, ¿por qué es necesario el dolor para culminar el propósito que Dios para mí preparó? ¿Por qué es necesario? ¿Es que acaso Dios es un sádico? ¿Se goza Dios viéndome sufrir? Tendremos que decir que no. Yo tendré que decir que Dios no se goza cuando yo padezco. Tendré que decir que Dios no es un sádico que incluye dolor en el propósito que preparó para mí, porque se renojé viéndome sufrir. Tendré que decir que no, y que 1000 veces no. Dios no es un sádico. Dios no se goza viéndome padecer, porque entonces incluyó una cuota de dolor en el propósito que para mí preparó. ¿Por qué es necesario el dolor? En la culminación del propósito que Dios para nosotros preparó. La Biblia dice que el dolor, el padecimiento, la adversidad es necesaria para poder culminar con éxito el propósito que Dios preparó para nosotros. Porque es el dolor, es la adversidad, es el padecimiento, el aula de la universidad divina donde aprendemos a obedecer con calidad. ¿Verdad? Y dice la Biblia que solo los que obedecen con calidad son perfeccionados. Y cuenta la Biblia que solo aquellos que son perfeccionados, madurados en su fe, son aquellos que están preparados para ser catapultados a coronar la cima de la montaña del propósito que Dios preparó para ellos. Esto que les estoy diciendo lo dice Hebreos en el capítulo 5. Y no lo dice en relación al propósito de Dios conmigo, ni lo dice en relación al propósito de Dios contigo. En la carta a los Hebreos Dios enseña esto, el porqué del dolor en el propósito, en relación al propósito de Dios el Padre con el Hijo en su encarnación. Todos vosotros sabéis que Dios el Padre diseñó un propósito para el Hijo en su condición de humano. ¿Cuál era el propósito del Padre para el Hijo en su condición de humano? Que el Hijo alcanzase a ser el Redentor universal y sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Esa era la cima del propósito en la humanidad de Jesús.
ser el Redentor universal y sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Pero para conseguir eso, dice Hebreos capítulo 5, que aunque era hijo, el comienzo del texto ya es para hacerle un marco. Y aunque era hijo, está diciendo, ser hijo no te garantiza que no vayas a padecer ninguna clase de dolor. Si alguien alguna vez te predicó, te enseñó, diciendo que ser hijo de Dios es garantía de estar eximidos del dolor, te engañó. Y aunque era hijo sí, pero aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue perfeccionado y declarado Redentor universal. ¿Cuándo fue declarado Redentor universal? Cuando fue perfeccionado. ¿Dónde fue perfeccionado? En la obediencia de calidad. ¿Dónde experimentó la obediencia de calidad? En el aula de la universidad llamada padecimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor Jesús aprende a obedecer en el aula de la universidad llamada padecimiento. ¿Qué quiere decir que él aprendió a obedecer? Pero él no es omnisciente. Y si es omnisciente, ¿no nos está diciendo que lo sabe todo sin necesidad de aprender nada? Como dice aquí que aprendió la obediencia. Está hablando en su humanidad. ¿Y por qué tiene que aprender la obediencia? Porque él nunca fue empleado, él siempre fue jefe. Pero ahora el jefe está en condición de empleado y tiene que aprender a obedecer. Pero la obediencia que se le demanda, la obediencia que tiene que aprender, no es cualquier obediencia. Es obediencia común y hay obediencia de calidad. ¿Será lo mismo obedecer pleno de salud que obedecer afligido por la enfermedad? ¿Será lo mismo obedecer pleno de economía que obedecer en la bancarrota? ¿Será lo mismo obedecer cuando todos son parabienes y aplausos que obedecer cuando todos son menosprecios y olvido? No es lo mismo obedecer con todos los vientos a favor que obedecer con todos los vientos en contra. La obediencia de calidad no surge en el bienestar social. La obediencia de calidad surge en la condición de padecimiento. Escúchame bien, te hablo a ti, me hablo a mí. Tú no vas a obedecer con calidad en mitad del bienestar social. Tú en mitad del bienestar social vas a obedecer con una obediencia común. Pero la obediencia de calidad, tú no la obtienes del bienestar social. Yo te quiero ver a ti en mitad de una enfermedad, te quiero ver a ti en mitad de una bancarrota, te quiero ver a ti en mitad del menosprecio de los demás. Y cuando te vea ahí, en esa circunstancia de padecimiento, voy a ver de qué calidad es tu obediencia. La obediencia de calidad solo se fragua en las circunstancias de adversidad. Y esa obediencia de calidad que solo surge en el dolor, esa obediencia es la que puntúa para la perfección cristiana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfección cristiana? ¿Estamos hablando de impecabilidad? No. Estamos hablando de madurez. La palabra perfección en el original no habla de impecabilidad. Eso es exclusivo de Dios. La palabra perfección habla de madurez. ¿Qué es madurez? Es completamente terminado. Pero uno como creyente es terminado, es completado, es maduro cuando ha sido capaz de obedecer a Dios en mitad de la adversidad. La madurez no viene de venir todos los días al culto. ¿Verdad? La madurez no viene de tener 20 años de bautizado. La madurez no viene por ser predicador. La madurez viene cuando has obedecido a Dios en mitad de la adversidad. Y cuando en la vivencia de la adversidad has obedecido a Dios, entonces, de forma automática, aparece la perfección. Y solo de que llegamos a perfección, solo de que llegamos a madurez, solo entonces estamos en el trampolín que nos va a catapultar para coronar con éxito
la cima de la montaña, el propósito que Dios para ti. Un trampolín que nos va a catapultar para coronar con éxito la cima de la montaña, el propósito que Dios para ti prepara. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió a obedecer. Y en esa obediencia de calidad fue perfeccionado. Y en esa perfección en su naturaleza humana fue catapultado para ser declarado Redentor universal y sacerdote único según el orden de Melquisedec. ¿Quieres tú, quiero yo, coronar la cima de la montaña del propósito que Dios para ti y para mí preparó? Tendremos que previamente ser perfeccionados. Pero no podremos ser perfeccionados ausentes de obediencia de calidad. Y no podremos tener obediencia de calidad ausentes del dolor. Por esto el dolor, por esto el padecimiento, por esto la adversidad es parte necesaria del propósito que Dios para ti preparó. Y los que estén entendiendo eso, levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor hasta aquí? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y vivo ¡Gloria a Dios! Pero les dije al comenzar que de esta historia no solo extraíamos la verdad de que no hay creyentes sin propósito, pero no hay propósito sin dolor, sino que también extraíamos la verdad que enseña que la fidelidad cristiana, para poder mantenerla, no se puede anclar a la esperanza de una recompensa, sino que se tiene que atar al amor hacia aquel que te llamó. Mira, si tú intentas mantener tu fidelidad cristiana en la esperanza de una recompensa, como la recompensa no venga, la fidelidad se desmorona. Pero si tú tu fidelidad cristiana no la atas a la esperanza de una recompensa, sino que la atas al amor hacia aquel que te llamó, la esperanza podrá venir o no. Pero si no tienes lo que esperas, tu fidelidad permanece. ¿Por qué? Porque tu fidelidad no depende del amor hacia aquel que te llamó. Amén. José mantiene su fidelidad porque la misma no está basada en la espera de una recompensa, sino que está basada en el amor hacia aquel que le llama. Amén. ¿Qué dicen que ofrendó José cuando presentó al niño? Dicen que ofrendó tórtolas y palominos. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña? Eso nos enseña que José era de una economía pobre. Había tres clases sociales en Israel. Estaban los ricos, estaba la clase media y estaban los pobres. ¿Dónde se distinguían? En las ofrendas. Cuando los ricos iban a ofrendar, ofrendaban del ganado vacuno. Cuando la clase media ofrendaba, ofrendaba del ganado ovejuno. Y cuando los pobres desgraciados iban a ofrendar, ofrendaban del ganado palomino. ¿Qué ofrenda presentó José? ¿Vacuno? No. ¿Ovejuno? No. La de los desgraciados. Tórtolas y palominos. Yo veo a José ofrendando tórtolas y palominos y le estoy viendo en el apartado de los pobres de Israel. Y cuando le veo ahí me enfado con Dios. Le digo, ya te vale. Ya te vale. No solo le has puesto una cuota de dolor insoportable en el propósito que preparaste para él, sino que siendo fiel como está siendo, no le das ni tan siquiera vacas. O cuando menos dale ovejas. No, le das tórtolas y palominos. Ya te vale, hombre. No le podrías dar otro estatus económico. Pero a José eso no le rompió su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de José no estaba atada a la espera de una recompensa. Estaba anclada al amor hacia aquel que le llamó. Amén. No ates tu fidelidad a la espera de una recompensa. La recompensa vendrá o no. Pero si atas tu fidelidad a la espera de una recompensa, como la recompensa no venga, la fidelidad se rompe. Si quieres que la fidelidad permanezca, no la ates a la esperanza de una recompensa. Átala más bien
al amor hacia aquel que te llamó. Los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten un poderoso y un vivo gloria a Dios. Pero les dije al comenzar que esta historia nos contaba la primera verdad. No hay creyente sin propósito, pero no hay culminación del propósito sin dolor. Nos contaba una segunda verdad. La fidelidad para permanecer no puede estar atada a la espera de una recompensa, sino al amor hacia el que te llama. Y nos contaba una tercera verdad. Dios, nuestro Dios, es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. Sí, señor. Y para ilustrar esta verdad, tengo que hacer uso de la figura de Simeón. Simeón es una figura digna de estudio. Simeón es aquel que tiene el Espíritu sobre él. Es aquel que tiene la revelación del Espíritu y es aquel que es movido por el Espíritu. Cuando a mí la Escritura me informa que Simeón es movido por el Espíritu, a mí lo que viene a mi mente, lo que en mi mente se hace una visión, es a los muñecos de un tirititero. Un tirititero era aquel que con las manos detrás del escenario movía a títeres, a muñecos. Al ojo del espectador parecía que el muñeco se movía solo, pero la realidad era que el que movía al muñeco era el tirititero. Este era un títere que se movía al compás de las manos del tirititero. Cuando yo he leído a Simeón, le he dicho, quiero ser un títere. A los ojos y a los oídos seculares eso parece una humillación, pero para mí es una gloria. No me quiero mover por mí mismo, quiero que me mueva Él. Simeón tiene el Espíritu sobre él, tiene revelación del Espíritu y le mueve el Espíritu. Quiero ser un títere del gran tirititero. Y este Simeón ilustra perfectamente esta última verdad que os quiero compartir. Dios, nuestro Dios, es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. Mirad, cuando yo hablo de que Dios es el Dios de todos, pero además es el Dios de cada uno, de lo que estoy hablando es que una cosa es conocer al Dios de todos. Y para conocer al Dios de todos, lo que hay que conocer es la revelación canónica. Pero para conocer al Dios de cada uno, lo que hay que conocer es la revelación actual. Hay una revelación que es canónica, esa es para todos. Y hay una revelación que es actual, esa es para cada uno. Si quieres conocer al Dios de todos, búscalo en la palabra del Señor. Ahí está la revelación para todos. Pero si quieres conocer al Dios tuyo, entonces tendrás que investigar en la revelación actual. En el canon sagrado están las instrucciones generales que nos competen a todos. En el canon se nos dice, tenéis que ser buenos hijos para todos, tenéis que ser buenos padres para todos, tenéis que ser ciudadanos honestos para todos, tenéis que ser buenos esposos para todos, tenéis que pagar vuestros impuestos para todos. Aquí encontramos la revelación general, la revelación que nos es común a todos. Pero dime, ¿has encontrado aquí alguna revelación particular y personal para tu vida? ¿Cómo te llamas? Aarón. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? ¿Esto se llama? San Sebastián. ¿Has encontrado en la Escritura algo que esté dirigido a Aarón de San Sebastián? ¿Has encontrado algo? ¿Seguro? Yo tampoco he encontrado en la Escritura nada que sea particular para Lulu de Almendralejo. Yo he buscado en la Escritura de Génesis y Apocalipsis a ver si Dios dice algo para Lulu de Almendralejo. Y no hay nada para Lulu de Almendralejo. Es decir, en la revelación canónica Dios nos muestra las instrucciones para todos, pero aquí no nos muestra las instrucciones para cada uno. ¿Quieres conocer al Dios de todos? Conoce la Escritura. ¿Quieres conocer al Dios de cada uno? No te puedes conformar con la revelación canónica, tienes que buscar la revelación actual y personal.
Os pregunto, ¿la revelación canónica está reñida con la revelación personal? Digo, no. ¿No dice la propia revelación canónica que hay dones de revelación actual? Dice la revelación canónica que hay un don que se llama don de profecía. Hay un don que se llama discernimiento de espíritu. Hay un Dios que se llama palabra de sabiduría. El discernimiento de espíritu existe. La profecía existe. Estos son 3 canales de revelación actual. Por lo tanto, la revelación actual y personal no está reñida con la revelación general y canónica. Una cosa no evita la otra. Yo conozco la revelación canónica, conozco los conceptos generales para todos, pero no me conformo. Quiero conocer las cosas particulares, las cosas individuales que Dios preparó para mí. Mirad, yo no quiero conocer al Dios de Abraham, porque ya le conozco. Yo no quiero conocer ya al Dios de Isaac, porque ya le conozco. Yo no quiero conocer ya al Dios de Jacob, porque ya le conozco. No me conformo con conocer al Dios de David, porque ya le conozco. Ni tampoco me conformo ya con conocer al Dios de Salomón, porque ya le conozco. No me conformo con conocer al Dios de Pablo y de Pedro. Que la historia de Dios conmigo no esté en la Sagrada Escritura, ¿quiere decir que no hay una historia de Dios conmigo? Hay una historia de Dios conmigo, solo que no está en la Escritura. ¿Por qué? Porque el canon se cerró antes de yo nacer. Pero el que la historia de Dios conmigo no esté en la Escritura no quiere decir que no haya una historia de Dios conmigo. Hay una historia de amor de Dios contigo, hay una historia de amor de Dios conmigo. Con conocer al Dios de todos, yo quiero conocer al Dios de cada uno. Yo quiero imitar a David. David se pone a orar y dice: Dios mío. Se ha apropiado de Dios, se lo ha quedado para él. No se lo ha quedado para él. David estaba entendiendo esto de lo que yo estoy predicando. David sabía que el Dios era el Dios de todos, pero que también era el Dios de cada uno. Por eso él dice: Dios mío. Yo también quiero conocer al Dios mío. Quiero conocer la letra pequeña de la historia que Dios escribió para mí. Ahora bien, la revelación personal no está reñida con la revelación canónica. De hecho, la revelación canónica es la piedra de toque que le da autenticidad a la revelación personal. Cuando yo tengo una revelación personal acerca de mí, lo que tengo que hacer para comprobar si esa revelación es de Dios es mirar si tiene consonancia con la revelación canónica. La revelación bíblica canónica es la piedra de toque que da autenticidad a la revelación personal. Por ponerle luz a esto que estoy diciendo, imaginad que yo digo que tengo una revelación y en esa revelación he recibido que tengo que matar al responsable. Es una revelación. La revelación personal mata al responsable. ¿Qué tengo que hacer antes de matarlo? Tengo que comprobar si la revelación realmente es del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Ir con la revelación a la piedra de toque, que es la revelación canónica. Y entonces encuentro aquí que dice: matar es pecado. Y digo: ay, pues entonces esta revelación no venía de parte del Señor. Es decir, la revelación canónica es la piedra de toque que da autenticidad a la revelación personal. Pero son compatibles la revelación canónica con la revelación personal. Es por eso que hoy te quiero celar a lo que yo mismo me estoy intentando celar en este tiempo. A que no te conformes con conocer al Dios de todos, sino que te esfuerces por conocer al Dios de cada uno. Simeón ilustra esto que estoy diciendo. Dice el texto sagrado que hemos leído que Simeón había recibido una promesa de Dios. Aquella promesa tenía mucho que ver con el propósito personal de Dios con Simeón. Había recibido la promesa de Dios Simeón. Aquella promesa era parte del propósito de Dios con Simeón. Y aquella promesa decía: Simeón, no te mueres hasta que no veas al Mesías de Dios. No te mueres hasta que no veas al Mesías de Dios. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a Simeón? Mi propósito contigo está ligado a tu vida. Tu vida está ligada a mi propósito. Propósito y vida son distinguibles pero inseparables. Mientras que seamos fieles, notad, porque esto hay que acentuarlo, mientras que seamos fieles
No nos vamos a morir hasta que no se cumpla el propósito que Dios para nosotros preparó. Mi vida no está ligada a las circunstancias, mi vida está ligada al propósito de Dios. Yo no me puedo morir, si soy fiel, hasta que Dios no cumpla el propósito que para mí Él preparó. Dice el texto sagrado, yo cumpliré mi propósito en ti. Si eres fiel, no te mueres hasta que el propósito. Simeón, hasta que no veas al niño no te mueres. ¿Se podía enfermar Simeón? Sí, pero no se podía morir. ¿Podían darle 15 puñaladas a Simeón? Sí, pero no se podía morir. ¿Le podían atropellar a Simeón 5 carros tirados por 5 caballos? Sí, pero no se podía morir. Porque su vida no dependía de nada. Su vida dependía del cumplimiento del propósito de Dios. Pero hay ocasiones que las promesas de Dios tardan en cumplirse. ¿Cuántas promesas de Dios tiene que no se han cumplido? La espera de lo prometido a veces crea impaciencia. Pero en Simeón no. A Simeón le prometió Dios que vería al Mesías. Era joven cuando se lo prometió. A las alturas de este texto ya era mayor, muy mayor. Pero la promesa de Dios no se había cumplido. Pero Simeón no se desespera, mantiene el equilibrio. ¿Por qué? Porque Simeón descubrió una tecla en el organigrama del funcionamiento de la estructura del reino de Dios. Simeón descubrió que la oración continuada, la oración como hábito, era una gruesa manta que cobijaba a la fe para que ésta no se enfriase mientras que se cumplía la promesa. El hábito de la oración es una manta que cobija a la fe para que ésta no se enfríe ante la tardanza de la promesa. Y es por eso que Simeón era de esos hombres que tenía al Espíritu sobre él, que tenía revelación del Espíritu y que era movido por el Espíritu. El Espíritu no está, ni revela, ni mueve a aquellos que no tienen hábito de oración. El que el Espíritu estuviera sobre él, le revelase cosas y le moviese, es el indicativo inequívoco de que él era un hombre que tenía hábito de oración. Él cada mañana comenzaba orando y en esa oración tomaba la manta que abrigaba su fe para que ésta no se le enfriase ante la tardanza del cumplimiento de la promesa. Llevamos años que no se enfrían la tardanza de la promesa. Tengo 55 años, voy a cumplir 56. A los 40 años me empecé a impacientar, con 40 años me empecé a impacientar. Tengo una habitación en la que yo paseo. Con 40 años yo paseaba. Y le decía a Dios, te recuerdo que tengo 40 años. Yo a veces me creo que Dios no es Dios. A mi vergüenza lo digo, yo a veces me creo que Dios no es Dios y le recuerdo cosas. Mira tú la osadía que tengo, pero recuerdo cosas omniscientes. Le digo, oye, te acordarás que tengo 40, ¿no? Y todavía no... y paseo. Oye, tengo 41 y todavía no. Tengo 55 para 56 y todavía no. Pero sigo practicando el hábito de la oración. Y uso la oración como una manta con la que abrigo mi fe para que esta no se me enfríe ante la tardanza de la promesa. Y ahí está Simeón que me enseñó esto. Y esa mañana, Simeón también estaba de rodillas, usando la manta de la oración, cobijando su fe para que no se le enfriase ante la tardanza de la promesa. Pero aquella mañana fue distinta a todas las mañanas. Porque llegará tu mañana, llegará mi mañana, llegará tu día, llegará mi día. Ese día que está señalado en el calendario de Dios que tan solo Él conoce, pero ese día va a llegar. Lo que Dios te prometió se va a cumplir. Lo que Dios te prometió es verdad, aunque todavía no sea historia, pero es verdad. Y va a llegar el día en que la verdad de Dios se haga historia en tu biografía. Y a Simeón le llegó ese día. Y apareció Dios en aquella habitación y le dijo, Simeón. Y Simeón, que es del equipo de José, Simeón, que es del equipo de Juan,
con un susurro, levantó para reconocer el tono de la voz de Dios. Simeón, heme aquí. Levántate, Simeón. Y se levantó Simeón. Sal a la calle, Simeón, y se va a la calle. Dirígete al templo, Simeón, y se dirigió al templo. Recordad que Simeón era movido por Dios. Cuando uno es movido por Dios, no necesita conocer el final del libro. Le vale con ir conociendo capítulo a capítulo. Yo durante muchos años fui un hombre que vivió en el futuro desde su presente. ¿Y saben qué? Que me equivoqué radicalmente. Porque el futuro no fue como quería y me perdí el presente que estaba viviendo. Pero es que lo quería controlar. Los hombres tenemos tendencia a querer controlar todo. Y como se aparece desde el presente, vivimos en el futuro. Pero no se puede vivir en el futuro desde el presente. ¿Sabes por qué? Porque el futuro no es tuyo, ni el pasado tampoco. El pasado pasó y el futuro no sabes cómo será. ¿Sabes que es tuyo el presente? Este momento es tuyo, nada más. Vive este presente. El futuro, espéralo. Y el pasado sin formarlo, olvídalo. Pero de un tiempo a esta parte, Dios me enseñó a no vivir mi presente en el futuro. Me enseñó a vivir mi presente en el presente. Y esperar que el futuro se desdoble como Dios lo quiera desdoblar. Lo que hay que estar es con el oído presto para cuando Él diga Simeón, podamos decirle, hay que estar con el oído presto, sencillamente con el oído presto. Desentamponado el oído de tantos ruidos que tiene la vida. Y cuando Él diga levántate, nos podamos levantar. Y cuando Él diga vete a la puerta, nos podamos ir a la puerta. Vivir de esta manera, vivir movido por el Espíritu es una aventura. ¿Sabes por qué es una aventura vivir movido por el Espíritu? Porque Dios te llama a dar un paso sin tener suelo debajo. ¿Has probado alguna vez a dar un paso sin tener suelo debajo? Es una aventura, ¿eh? Dios te dice, da un paso, y tú dices, es que no hay suelo. Tú ves un abismo. Y Dios te dice, da un paso, y dice, que no veo el suelo. ¿Cómo quieres que dé un paso? Y dice, da un paso. En cuanto tú des el paso, antes que pongas el pie, aparecerá el suelo. Así vive lo que son movidos por el Espíritu. Da un paso, pero no veo el suelo, no te importe. El suelo aparecerá antes de que tú asientes el pie. Y levantas el pie para dar un paso, y cuando vas, es verdad, da otro paso. No veo el suelo, no te preocupes, aparecerá cuando levantes el pie. Levantas el pie para el trozo del suelo. Así vive Simeón. Simeón, levántate. En pies. Simeón, cierra la puerta. Simeón, dirección al templo. He llegado Simeón al templo. Ha dicho Dios, Simeón, hoy es el día que cumplo mi promesa contigo. Algún día Dios te va a decir, Aarón de San Sebastián, hoy es el día que cumplo mi promesa contigo. Amén. Algún día Dios me va a decir, Lolo, hoy es el día que cumplo mi promesa contigo. Y estando en el templo Dios le dijo, hoy voy a cumplir mi promesa contigo. Y si Dios le dijo, hoy voy a ver al Mesías, hoy vas a ver al Mesías. Ve a todas aquellas mamás, sí. Ve a todos aquellos papás, sí. Ve a todos los bebés que mantienen sus mamás. Dice, sí. Los van a presentar al Señor, no sé. Entre ellos está el Mesías. Entre ellos está el Mesías. Simeón va buscando a un rey. El Mesías es un rey. El ungido es un rey. Él va buscando un rey. Está en el templo buscando un rey. Pide indicaciones más claras al Señor y el Señor le dice, ve a buscar al rey. ¿Entre cuáles? ¿Entre los que ofrendan vacuno? Dice, no, ahí no está el rey. ¿No están entre los que ofrendan vacuno el rey? Yo soy un rey, ya, pero no están entre los que ofrendan vacuno. ¿No? ¿Están entre los que ofrendan ovejas? Dice, no, tampoco están entre los que ofrendan ovejas. El rey no está entre los que ofrendan ovejas. ¿Dónde está entonces el rey? Dice, el rey está entre los que ofrendan palomillos. Entre los pobres está el rey. ¿Hay algo más ridículo que buscar a un rey? Pero no la enseña, busca al rey entre los que ofrendan tórtolas y palomillos. Porque a veces el rey nos sorprende. A veces el rey está donde menos lo esperamos.
Muchas veces buscamos al Rey en la opulencia, buscamos al Rey en el milagro, buscamos al Rey en la sanidad sobrenatural. Muchas veces buscamos al Rey en un bautismo de poder del Espíritu Santo. Muchas veces buscamos al Rey en una prédica que traiga a 25 que ese día se conviertan. A veces buscamos al Rey en lo espectacular. Pero muchas veces Dios no está en lo extraordinario, muchas veces Dios está en lo ordinario. Aleluya. A veces Dios está entre los pobres. ¿Qué digo? Normalmente Dios está entre los pobres. Normalmente Dios está entre las cosas sencillas de la vida. Alguna que otra vez Dios aparece en las cosas extraordinarias de la vida, pero normalmente nuestro Rey, que es un Rey muy peculiar, está en las cosas ordinarias de la vida. A veces Dios, nuestro Rey, está en tomar un café con un amigo. Ahí está. Muchas veces nuestro Rey está en tomar una sopa caliente al lado de tu mujer, después de un día difícil de decir. Amén. Muchas veces el Rey está en llevar a los hijos, a los nietos al parque, sentarte en un banco y verlos jugar. Ahí está el Rey. A veces buscamos al Rey en lo extraordinario y el Rey habitualmente está en lo ordinario. Verdad. Aprende a buscar al Rey en lo cotidiano, en lo serio, en lo natural. Qué bonito, Dios mío. Disfruta al Rey tomando un café con un amigo. Amén. Disfruta al Rey sentado delante de una sopa caliente con tu mujer y tus hijos. Disfruta del Rey en un parque viendo jugar a tus hijos. Amén. Porque el Rey normalmente está entre los pobres. Y se acercó sin miedo y lo encontró. Y lo tomó de los brazos de María. Lo tocó, estaba tocando el propósito de Dios con él. Vaya la noticia que vas a tocar el propósito. Amén. No solo lo vas a ver, lo vas a tocar. Y levantó al niño y le dio gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios le dijo: despide a tu siervo en paz. ¿Qué le está diciendo Simeón? Ya me puedes matar. Ya me puedes matar. Despide a tu siervo en paz. Porque de que cumplamos el propósito de Dios en la tierra, lo que nos queda es morirnos aquí para empezar a vivir allí. Amén. Bueno, sí, señor. Cuando se termine lo que hay que hacer aquí, hay que decirle: despídenos, Sí, Señor. devuélvenos a robar. Qué bonito. No hay creyentes sin propósito, Shabra. pero no hay cumplimiento del propósito. La fidelidad permanece no en la esperanza de una recompensa, sino en anclarla al amor de aquel que te llama. Y Dios, nuestro Dios, es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Te adoro, Jesús. Acércate al Señor. Voy a pedir a que pongan una luz más tenue. Voy a pedir al hermano que busque la mejor alabanza que puedas encontrar. Que viva la sal. Te voy a pedir que en el tiempo que dure esta alabanza te acerques a Dios. Tu existencia se debe a un propósito previo que Dios ha seguido. Te adoro, Jesús. Y en ese propósito está el porqué y el para qué de tu vida. Mi alma te alaba, Dios. Espíritu. Te adoro, Jesucristo. Mi alma te alaba, Jehová. Precioso. Ayúdame, precioso, Dios mío. precioso. Precioso Espíritu. En lo que dura esta alabanza. Te adoro, Jesucristo. Espíritu, Ven, Señor. muévenos. Espíritu, ven. ¡Ey, cariño mío! Te adoro, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Y por tu consejo, Jesús. Precioso, 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 precioso. Te adoro, Dios. Precioso amigo, precioso.
Inigualable Dios. Te adoro. Me limpia la sangre que mancha el madero. Me sana Precioso a quien araron su cuerpo. Por mí se apaga el que dijo se a la luz. Aleluya. Me guarda a quien los soldados buscaban y que de mí nada esperaban. Sabía que yo era pecador. Precioso. Supe que te quería cuando al madero se dirigían y a perdonarte y a restaurarte. No creas. Supe que te quería cuando al madero se dirigían y a perdonarme, a restaurarme. No creas. Te adoro, Jehová. Levanta tus manos y alábale. Amén. Levanta tus manos en señal de fe. Levanta tus manos, Cristo lo va a hacer. La victoria, hermano, ya ganado eres. Oh, mi querido hogar, sin tu presencia a mí me duele el respirar. Te adoro, Jehová. Ay, por favor, yo te lo ruego, ay, cállate el respirar. Te adoro, Jehová. Ay, por favor, yo te lo ruego, ay, cállate un poquito más. Ahora camina un poquito más. Ahora camina. Ahora camina. Dispuesto estoy para cantarte. Venme aquí. Haz lo que quieras en mi vida. Venme aquí. Gloria a un hombre. ¿A cuántos
sala. A nuestro que le ha usado de una manera poderosísima. Que Dios diga en Castor y la obra de Dios siga hacia adelante. Donosti, vamos hacia adelante. Vamos hacia la meta, hacia el lugar que Dios ha marcado para nosotros. ¿Cómo no agradecer a estos hermanos que nos han introducido con esas alabanzas tan preciosas? Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Bueno, pues una gozada. ¿Cuánto se de las ofrendas? No sé, ¿se ha ido el hermano Sandro? Se ha llevado ofrenda el Sandro. Nada más que ha visto la ofrenda, ahí va. Bueno, pero diremos las ofrendas porque luego haremos un resumen de todo, los gastos, lo cantado y las salidas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Decir a todos los ministerios que están hoy aquí en esta tarde que saben que para el primer jueves